Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de repaso de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo están? Hola, Viviana. Hola, buen día para todos. Bien, vamos a hacer la oración para dar inicio a nuestro repaso del día de hoy. Padre bondadoso, gracias te damos por tu compañía, por tus bendiciones y al comenzar este nuevo día pedimos que nos acompañes y nos dirijas en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estuvimos un poquito ausentes estos días, pedimos disculpas y comenzamos la lección de hoy, pero vamos antes a repasar lo que es esta lección número 9. Qué increíble, Viviana, ya pasó el tiempo. Prácticamente el trimestre ya. Muy bien, el título de la lección de esta semana es Misión en favor de los poderosos. La lección de la semana pasada era en favor de aquellos más necesitados y ahora vamos al otro extremo de personas. El versículo de memoria, Viviana, en San Mateo capítulo 16, versículo 16, ¿cómo dice? ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Son preguntas, ¿no? Muy bien, en la misión en favor de los poderosos, la lección del sábado resumimos diciendo lo siguiente. Nosotros somos de naturaleza iguales todos, pecadores necesitados de la gracia divina. Es algo que nosotros tenemos en común todos los seres humanos. Esto incluye a los ricos y los poderosos. Esta semana estamos estudiando entonces cómo llevar el Evangelio, cómo llegar con el Evangelio a aquellas personas ricas y poderosas que ya existieron los tiempos bíblicos y que también existen en nuestros tiempos. El día domingo nos hablaba del rey Nabucodonosor, un hombre realmente poderoso, Viviana. Exactamente. Bueno, ahí Daniel, la experiencia que tuvo con este rey y cómo este rey fue creciendo su experiencia en el conocimiento de Dios, ¿no? Del Dios verdadero. Y qué interesante, ¿no? Cómo Dios colocó a personas especiales para trabajar con el rey que no lo haría con otros. En este caso, a Daniel. Ni siquiera la Biblia nos menciona a sus compañeros. Si bien los compañeros de Daniel fueron testimonios de Dios también en el horno de fuego para con Nabucodonosor, Daniel cumplió un papel muy importante. Y así Dios también quiere usarte quizás, a lo mejor no te diste cuenta, pero a lo mejor tú eres una persona indicada para trabajar con ese tipo de personas, que no todos somos llamados para trabajar con los poderosos, pero allí tenemos a un Daniel que sí fue llamado a trabajar con un poderoso y realmente Dios lo usó y tenemos la esperanza de ver algún día a Nabucodonosor salvado. El día lunes, Viviana, nos habla de otro personaje también importante, Naamán. Un capitán del ejército que estaba dominando en ese momento Israel, ¿no? El ejército sirio. Y él también tuvo una experiencia, un despertar, una necesidad, y esto fue la ocasión para que una persona con mucha influencia y mucho poder buscara la cura a la enfermedad que estaba padeciendo y tuvo que acercarse a un profeta de Dios, ¿no? Segunda Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19, relata esta hermosa historia, pero fíjense ustedes, ¿no es cierto? Nuevamente vuelvo a rescatar acá los instrumentos que usa Dios para llegar a los poderosos. Quizás te preguntarías, en el caso de Daniel era un profeta, era un estudioso, llegó a la vida de Nabucodonosor, pero en el caso de Naamán, ¿cómo fue que Dios llegó a él? ¿A través Él, de quién? a través de una pequeña, de una empleada, podríamos decir, una esclava que había en Ujú. su lugar, en su casa. Pero también fue la necesidad que él tuvo. En el caso de Nabucodonosor, tuvo la necesidad de conocer qué significaba un sueño, y ahí fue, digamos, la necesidad que tuvo él. En el caso de Naaman, Recordemos que Nabucodonosor también estuvo como animal perdido y ahí él reaccionó claro, y después de haber entonces, conocido al Dios de claro, Israel y al Dios verdadero, en forma superficial, pero ahí en ese momento al estar como animal, ahí él reconoció en forma profunda y finalmente realmente se arrepintió. Naamán después de la lepra claro, la lepra buscó a fue Dios. la búsqueda, el motivo, lo que lo motivó a buscar
la cura, digamos, para su enfermedad y bueno, él fue no solamente curado de la lepra, sino también alcanzado con el mensaje. Claro, incluso es interesante, ¿no? Porque en el caso de Naamán, eh, Naamán, una vez que encontró al profeta, ustedes conocen la historia, allí justamente menciona cuando él no quería meterse en ese río, ¿no? Es decir, tuvo que recibir el consejo de su criado y meterse 7 veces en el río Jordán para luego ser limpio. Eh, Él tuvo un tiempito ahí para creer en Dios, ¿no? Le costó un poquito, pero finalmente, gracias a Dios, creyó en el Señor. Y qué bueno, entonces, como Dios llega a los poderosos. Viviana, el día de hoy, ¿qué tenemos para repasar? ¿Cuál es el poderoso de hoy o el rico? El título de hoy es Testificar a los instruidos y el caso es Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Jesús se refirió a él como el maestro de Israel. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios los había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Vamos a leer un texto bíblico, Juan 3 del 1 al 12, y acá está la historia justamente de Nicodemo. La pregunta es, ¿qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así todo es aquel así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? Ahí está. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el status quo, pero Dios conocía su corazón del mismo modo. Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor, pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era un seguidor de Jesucristo. Hay unos textos que hablan acerca de esta experiencia. Vamos a leer Juan 7:43 al 52, que nos dicen acerca de Nicodemo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Jesús, ¿no? Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos?
Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿se acuerdan? El cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí vemos a Nicodemos defendiendo un poquito a Jesús. Vamos a leer el siguiente texto que está en Juan 19:39. También está registrado otra intervención de Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. En estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien, por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador como todos nosotros. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que que dado que tenemos la verdad, la tenemos, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían el conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los tres ángeles? Muy bien, entonces acá vemos que todas las personas, sean ricos, pobres, poderosos o no, tienen algún tipo de necesidad. El tema es descubrir cuáles son sus necesidades. El tema es que la persona redescubra sus necesidades y trate de buscar a Dios, que es el único que puede satisfacer la necesidad de cada uno de nosotros. Esta pregunta, ¿no? También por lo menos nos hace pensar en la parábola de la moneda perdida, perdida dentro de la misma casa y muy cerca de las otras monedas que estaban a la vista. Pero esta moneda estaba perdida en la misma casa, ¿no? Que nos hace pensar estar perdidos dentro del conocimiento de la iglesia, de un ambiente, eh, digamos, Creer que está controlado, encontrado, pero en sí, realidad está perdido. está perdida. Y podríamos hablar de Nicodemo como esa moneda perdida dentro de la casa. Muy bien, ¿qué más tenemos para hoy, Viviana? Bueno, en el Revivados por su palabra, hoy 28 de noviembre, nos toca leer Isaías capítulo 5. Muy bien, te invitamos a continuar estudiando la Biblia y creciendo en tu conocimiento de nuestro Señor y también de cada una de tus necesidades, ¿no es cierto? Así que te invitamos a seguir con Dios en esta jornada y te invitamos a orar a continuación. Gracias, Padre Santo, porque tú nos conoces y sabes cuáles son nuestras necesidades. Ayúdanos a reconocerlas y a pedir ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Será hasta mañana, Dios mediante. Dios te bendiga. No te olvides de compartir este mensaje en tus redes sociales. Chao, chao. Buena jornada.